¿Soltero o casado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo la primera carta a los Corintios responde esa pregunta. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el capítulo 7 de 1 Corintios. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 25 al 40. Y la palabra de Dios dice así: en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No busques una. Pero si te casas, no pecas, y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por congregarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Sabes, es muy interesante este tema que está tocando Pablo allí, porque Pablo está respondiendo algunas preguntas que la iglesia de Corinto le habían hecho sobre relaciones, sobre matrimonio, sobre la soltería y sobre la sexualidad. Y esto era un tema muy enorme y de mucho peso en Corinto, porque por un lado la cultura griega en esos tiempos decía: haz lo que quieras con tu vida amorosa. De hecho, por eso es que en películas de aquellos tiempos ves orgías o ves a mucha distorsión sexual, esclavos sexuales, ¿no? Pero por otro lado pasaba algo muy interesante con los cristianos. La iglesia pensaba que en ese entonces, pues, mejor que nadie se case si vas a tener como todo este libertinaje. Había demasiada confusión aquí, entonces Pablo escribe este pasaje para enseñar algo muy importante. Ni el matrimonio, ni la soltería son el centro de la vida. El único centro lo es Cristo. Y honestamente esto también tiene que ser muy relevante el día de hoy, porque tú y yo vivimos en una cultura, en una sociedad que está muy enclavada en relaciones, porque muchas personas sienten que necesitan una pareja para ser feliz. Otros dicen que estar soltero es fracasar, y otros más piensan que el amor romántico va a resolver su vacío. Cuando tenga novia voy a ser feliz, cuando tenga novio, cuando me case, cuando tenga esposo, voy a ser feliz. Pero Pablo presenta una visión totalmente diferente a la que hay en ese tiempo. Y lo primero que Pablo trata de decir es que una relación no puede cargar el peso de tu identidad. Una relación no define quién eres, y esto lo podemos ver en los primeros versículos. Pablo empieza diciendo: el tiempo es muy corto. ¿Pero qué significa eso?
que esta vida no es eterna, lo que trata de decir Pablo, que todo aquí es temporal. Entonces Pablo dice algo muy impactante, que los que lloran, los que se alegran, los que compran, los que disfrutan de este mundo, deben recordar que este mundo es pasajero. La idea que Pablo no quiere decir aquí es no ames a nadie, no te cases, no. La idea de Pablo aquí es que no construyas tu identidad sobre cosas que son temporales. Y eso incluye relaciones también. Porque, sabes, en nuestra cultura constantemente vende la idea que cuando encuentres a la persona correcta, ahora sí serás eternamente completo. Y esta idea no las ha vendido Hollywood, no las ha vendido Disney. Pero, sabes, esto lo único que hace es que pone un peso y una responsabilidad sobre la persona que elijas. Y no puede ser así. Porque si no, siempre vas a estar dependiendo, o tu felicidad siempre va a estar dependiendo de otra persona. Y aquí es donde el Evangelio rompe eso. Porque cuando tú conviertas una relación en tu salvación emocional, terminas destruyéndola. Porque tú estás exigiendo algo que solo Dios puede darte. Porque tú solamente en Dios es en quien eres completo. Dios es el único que puede darte lo que tú necesitas en el 100%. Por eso es que muchas relaciones terminan llenas de ansiedad, llenas de codependencia, llenas de celos o llenas de decepción. Porque nadie puede cargar el peso de convertirse en un factor determinante en la identidad de otra persona. ¿Sabes? Lo que Pablo está tratando de decir en este pasaje es que tu vida necesita un fundamento mucho más profundo que cualquier relación romántica. Y ese es el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy, que la vida encuentra sentido solo cuando estás centrada en Dios. ¿Sabes? Después Pablo habla sobre la diferencia entre la soltería y el matrimonio. Y algo muy importante que tienes que entender es que Pablo no está despreciando el matrimonio. Porque si tú lo lees así de rápido puede entenderse, Pablo es soltero, entonces está hablando muy mal de los matrimonios. Pero no. Pero Pablo tampoco está idolatrando la idea de un romance hollywoodesco. Porque eso era revolucionario en ese tiempo. En la cultura griega antigua, una mujer muchas veces era vista como alguien que no tenía valor o alguien que no tenía un futuro. Y Pablo enseña algo radical. ¿Sabes? Lo que Pablo está diciendo es que una persona también puede vivir una vida completa, significativa y útil para Dios. Porque esas personas también eran de alguna manera despreciadas en ese tiempo. ¿Por qué dice esto, Pablo? Porque el propósito máximo de esta vida no es encontrar pareja. Y lo vuelvo a repetir, el propósito máximo en esta vida no es encontrar pareja. El propósito máximo en esta vida es conocer y glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. ¿Sabes? Entonces, algo que no enseña el cristianismo es que el matrimonio salva a personas. Cristo es el que salva prácticamente. Y esto de alguna manera debiera cambiar un poco la manera en nuestra perspectiva, porque muchas personas han convertido las relaciones en un ídolo. Hay personas que se quejan, que lloran, que se ponen ansiosas, incluso que caen en depresión porque no se han casado, porque no han encontrado un novio, porque no han encontrado una pareja. Y déjame decirte algo, que tu valor no depende de tu estado sentimental, si eres soltero o si eres casado, si eres viudo. Entonces, no. Una persona no puede determinar tu estado sentimental, porque tu propósito no comienza cuando alguien te ama románticamente. Tu identidad debe estar clavada en Dios y ahí enraizada, y esto debiera traer libertad también en tu vida, porque tú ya no necesitas desesperadamente que otra persona complete en ti lo que solamente Cristo puede llenar en ti. Sabes, concluyendo esta parte de 1 Corintios 7, 25 al 40 nos enseña que ninguna relación humana
puede sostener tu identidad. Y número 2, que la vida encuentra un verdadero propósito solo cuando Dios ocupa el centro. El problema no tiene que ver con amar a alguien, el problema es esperar que alguien ocupe el lugar que solo Dios puede ocupar. Y lo vuelvo a repetir, el problema no es amar a alguien, el problema es que tú pongas en primer lugar a esa persona, que ocupe el lugar que solamente Dios puede ocupar. Tal vez el día de hoy tú has estado buscando en relaciones, romances, pareja, aprobación o afecto, que alguien te complete y te llene. Pero esto es algo que solamente Dios puede darte. Y hoy el Evangelio te recuerda que Jesús no vino solamente a mejorar tu vida amorosa, Él vino a darte una vida nueva. La pregunta con la que te dejo el día de hoy es que vas a seguir buscando tu identidad en relaciones, en personas imperfectas, o confiarás en aquel que realmente puede llenar tus vacíos y tu corazón. Amado Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque hemos intentado buscar en alguien más que llene todos nuestros vacíos, Señor, y que nos dé esa felicidad y que nos llene todo, Señor, pero solamente eso lo podemos encontrar en ti, Señor. Ayuda a que nuestro corazón esté tan enclavado en ti, Señor, que tú seas nuestra prioridad número 1 siempre, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.